Hola a todos, bienvenidos a la sexta clase de Metodología de la Investigación, en la cual desarrollaremos la unidad 6 de Diseño de la Investigación. En este único video abordaremos la totalidad de los contenidos de este teórico práctico, persiguiendo los objetivos expresados en el campus. Los temas son objetivos del diseño de la investigación, tipos de diseños metodológicos, elementos del diseño experimental como población, muestra, unidad muestral, condiciones experimentales y de selección de una muestra, tratamientos o manipulación de variables, validez interna y, por último, tipos de diseños experimentales utilizados en las ciencias agroalimentarias. Como venimos abordando en unidades anteriores, este esquema muestra las etapas y pasos del proceso de la investigación científica en las ciencias agroalimentarias. En esta ocasión nos focalizaremos en la fase de experimentación y comprobación, destacando en esta clase todo lo referido al diseño de la investigación. Hoy vamos a abordar el tema diseño experimental. Como han venido viendo en las clases anteriores, una investigación surge de una duda, una pregunta, un problema, que luego de trabajar se convierte en una hipótesis que el investigador quiere corroborar. Pero entonces surgen las dudas. Para poder realizar esto, ¿qué mido? ¿Cómo lo mido? ¿Cuánto lo mido? ¿En qué condiciones? ¿Qué modifico para analizar lo que quiero estudiar? Por lo tanto, tenemos que elaborar un diseño de la investigación que nos permita responder a todas estas preguntas. El diseño de la investigación se ocupa precisamente de proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, ideando una estrategia o plan general que determine las operaciones necesarias para hacerlo. Entonces, ¿cómo definiríamos el diseño de la investigación? Es el plan o estrategia que voy a usar para obtener la información que se desea con el fin de responder el planteamiento del problema. Esto ayuda al investigador a organizarse tanto en el tiempo como con los recursos que cuenta para realizar la investigación. Consiste en señalar con toda claridad y precisión el rumbo y la meta. Para esto se deberán definir los procedimientos, esto es, la metodología y todo tipo de requerimientos que permitirán obtener la información necesaria. Entonces, podemos concluir que los objetivos básicos del diseño de la experimentación son responder preguntas de la investigación, someter a hipótesis a prueba y cumplir con los objetivos planteados en el estudio. Existen distintos tipos de investigaciones, hipótesis y problemas, por lo que también existen varios tipos de diseño de investigación. Se clasifican en dos grandes grupos, experimentales y no experimentales. Estos últimos son estudios donde no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. Pueden ser longitudinales o evolutivos, o transeccionales o transversales. No se pueden entonces establecer relaciones causales. Los diseños experimentales son estudios en los que un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo se afectan ciertas variables que quiere analizar. Pueden ser cuasi experimentales, preexperimentales o experimentos puros. Estos tipos de diseños experimentales son los que nos permiten establecer relaciones causales. Los experimentos puros son del tipo de investigación que mayormente se realizan en las ciencias agroalimentarias y por lo tanto los principales de nuestro interés en esta clase. Entonces bien, una variable es una característica, propiedad o atributo con respecto a la cual los elementos de una población difieren en alguna forma. En nuestro estudio tenemos una variable que en mi hipótesis sería la supuesta causa del efecto que quiero analizar, denominada variable independiente, que es la variable que el investigador puede manipular. Por otro lado, la variable que según mi hipótesis se vería afectada, ya sea positivo o negativamente, en consecuencia de cambios en la variable independiente, la cual se denomina variable dependiente. Es por ello que en un experimento se plantea la manipulación de una o más determinadas variables
para poder concluir si existe o no relación causal. Sin embargo, existe otro grupo de variables que son moderadoras de la relación causal entre la variable independiente y dependiente. Son las llamadas variables intervinientes, ya que si no se conoce su efecto o no se controlan, el experimento puede invalidarse. El investigador puede incluir en su estudio dos o más variables independientes o dependientes. Es necesario aclarar aquí que existen fuentes de invalidación interna, pueden ser variables independientes o intervinientes, es decir, su influencia debe conocerse o controlarse, pues de no ser así, el experimento puede invalidarse. Asimismo, es factible que se combine con otras variables para afectar a la dependiente. Para poder buscar una solución a un problema, el investigador debe precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo. Para ello se requiere reunir datos empíricos que se puedan relacionar con el problema y posibles explicaciones del mismo. Una de las claves para poder realizar un estudio que sea representativo y preciso es realizar una buena selección de la muestra. Una población es el conjunto de elementos acotados en un tiempo y en un espacio determinados con alguna característica común observable o medible que es a partir de la cual surge mi hipótesis. Como en una investigación es imposible analizar, por ejemplo, todos los granos de maíz que se obtienen en una cosecha, que sería la población, se selecciona una muestra que es un subgrupo específico de esa población. La unidad muestral es el elemento o entidad de la muestra, en este caso el grano de maíz, y el tamaño muestral es el número de elementos de la población que conforman la muestra y se denota con n, número de granos de maíz. El n de una muestra es sumamente importante para que la muestra sea representativa de la población que estamos estudiando. Para que la selección de la muestra nos permita realizar una investigación con la cual se puedan obtener conclusiones que se puedan traspolar a la población, hay que ser muy cuidadosos con su selección. Es importante delimitar la población siendo cuidadoso con la selección del elemento muestra. Por ejemplo, no seleccionar como población azúcares en un yogur si lo que se quiere saber es cuáles son las proteínas presentes en ese producto. Además, se puede usar distintos elementos de la muestra, por ejemplo, marcas distintas de yogures, y realizar cada medida por lo menos por duplicado. Es importante seleccionar casos representativos de lo que quiero estudiar, elegir un tamaño muestral que me permita realizar una estadística confiable de los datos que voy a obtener y asegurarnos de que las variables que vamos a analizar sean medidas en la muestra que seleccionamos. Una vez que ya tenemos claras las variables independientes, dependientes, intervinientes y la muestra del estudio, tenemos que seleccionar cuál es el tipo de manipulación que vamos a realizar para poder sacar conclusiones. Hay tres importantes tipos de manipulación: de presencia y ausencia, es decir, a un grupo llamado grupo experimental se lo analiza o manipula con la presencia de la variable que creemos independiente y a otro conocido como grupo control sin estar expuesto a esta variable. Manipulación en varios niveles. Tenemos la misma estructura anterior, pero se realizan dos o más grupos experimentales en donde está presente la presunta variable independiente en distintos niveles. Este tipo de manipulación nos permite también conocer si el efecto sobre la variable dependiente tiene una relación causal con la magnitud de la variable independiente. Y por último, además de las manipulaciones nombradas anteriormente, sumar otras modalidades de esta en el mismo estudio. Es importante resaltar que el investigador puede seleccionar el número de variables independientes que desea, siempre y cuando cada una de las variables, niveles o modalidades representen un grupo muestral y que se tenga control sobre las posibles variables intervinientes. Para que el experimento que planteamos realizar sea confiable, sensible, preciso,
y nos permite sacar conclusiones reales, es importante que dentro del diseño experimental que se plantea se controle durante todo el estudio la validez interna. Es decir, asegurarnos que las consecuencias que observo en la muestra se deben solo y exclusivamente a las manipulaciones que el investigador está realizando sobre las variables independientes, y para esto hay que controlar el resto de las posibles variables que pueden interferir en el ensayo, es decir, las variables intervinientes. Por ejemplo, si queremos saber si el tiempo de cocción de un producto afecta a un determinado atributo del mismo, en todas las mediciones se deben controlar que el horno, la temperatura, las cantidades, entre otras, sean siempre exactamente iguales y solo se vea modificado entre muestra y muestra el tiempo. El nivel de control de la validez interna de un experimento se ve directamente reflejado en la calidad del mismo. ¿Cuáles son las cosas que se deben controlar para lograrlo? Controlar la equivalencia inicial. Esto es igualar a los grupos con relación con alguna variable específica que pueden influir de modo decisivo en o las variables dependientes. Esto significa darle las mismas condiciones a todos los grupos experimentales y grupos control. Es necesario que un experimento se tenga por lo menos dos grupos que comparar. Si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación interna u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada, y a su vez que haya repeticiones en las determinaciones de todas las variables analizadas. Entonces, nos centramos en el tipo de investigación que se utiliza en nuestro campo de trabajo, como dijimos anteriormente, los experimentos puros. Estos tipos de experimentos son aquellos que logran control y validez interna mediante el uso de grupos de comparación y equivalencia entre estos grupos. Los tipos de estudios en las ciencias naturales se pueden dividir en dos grandes grupos en función del lugar o la manera en la cual se obtendrán los datos de la manipulación de las variables. Los experimentos de laboratorio se realizan, como su nombre lo indica, en el laboratorio, en donde se pueden tener un mayor control de las condiciones y eliminar fuentes de invalidación del estudio. Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como las permita la situación. La diferencia esencial entre ambos contextos es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en el que el ambiente es natural para los sujetos. Los primeros tipos de experimentos puros son aquellos de los que estuvimos hablando antes: presencia-ausencia de una variable independiente para conocer si existe relación causal entre la variable independiente, que es la causa, y la dependiente, que es la consecuencia, o bien agregando, para el caso de presencia, distintos niveles de la o las variables independientes. Les dejo un ejemplo de cada uno de los experimentos para que luego vuelvan a leerlos y les quede más claro. Luego, tenemos los diseños factoriales, en donde la base del diseño es similar a la que hablamos antes, pero se analizan simultáneamente varias variables independientes y si existen relaciones entre ellas también. Estos diseños se utilizan muy a menudo en investigación experimental. Existen también los diseños cronológicos, que son aquellos estudios donde el tiempo se determina como la principal variable independiente clave de la investigación. Y por último, diseño en bloques aleatorizados, que es el tipo de experimento más usado en la agricultura. Consiste en seleccionar bloques, por ejemplo de siembra, en los cuales se medirán las mismas variables. Esto hace que se minimicen las diferencias que pueda haber entre cada bloque y permite obtener conclusiones de los estudios más reales o de mayor dimensión. Existen otros tipos de diseño que el que quiere puede consultar la bibliografía. Para estos son los más utilizados en las ciencias de los agroalimentos y las ciencias naturales.
Para finalizar, les dejo un ejemplo desmenuzado de cada una de las pautas que fuimos viendo para que terminemos de cerrar toda la terminología que hemos aprendido en esta clase. Les recordamos que se detengan en la lectura de este ejemplo aplicando todos los conceptos abordados. Le presentamos la literatura consultada para realizar esta presentación, la cual está debidamente expresada en el campus. Muchas gracias.